Shabbat Shalom, amados. Aquí estamos conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y en un nuevo hermoso día de Shabbat, un día Kadosh, un día en el cual justamente el Padre une los cielos y la tierra para estar reunido con sus hijos desde de ayer en la tarde, ¿no es cierto? A la salida del lucero, Él empieza justamente a preparar nuestros corazones, a prepararnos justamente para poder estar con Él un día a la semana en forma oficial, perpetuamente, sin contar todos los hermosos días que tenemos con Él cuando estamos conociendo más de la palabra y estudiando, ¿no es cierto? Pero bueno, desde acá de los montes del Valle de Curacaví, también les recordamos que pueden acceder a nuestro libro Conociendo la Vida Eterna, y que tiene un resumen desde Bereshit hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Un hilo que va llevando el caminito de la historia de nuestro planeta, también la conducta del hombre a través de los siglos hasta llegar justamente a la llegada de Mashiach y la transformación de nuestras vidas para empezar a volver al diseño original que viene siendo el ser imagen y semejanza al Padre. Hemos estado revisando en este tiempo justamente las reformas que Mashiach hizo, ¿no es cierto?, a la Torá de Sinaí, a la Torá de Moshe, una Torá que claramente venía, como ya vimos en el principio, cerca del 93%, una cosa así, estoy parafraseando y ustedes bien lo saben, es una forma imposible de medir, pero de Kedushá. Luego vemos cómo se van revelando y se van alzando algunos mandamientos para poder llegar justamente a este diseño original, el diseño que tenía originalmente Adán con Eva, imagen y semejanza. Toda la historia de la Escritura obedece y nos apunta hacia eso. Y justamente hoy día vamos a revisar lo que vendría siendo justamente el carácter del Padre frente a nosotros, o sea, cómo Él nos ve a nosotros y cómo Él actúa con nosotros cuando no estamos 100% obedeciendo lo que Él a nosotros nos ha llamado a hacer. La pregunta es la siguiente, para los que son papás, algunos aún todavía no lo son, más adelante lo serán. Claramente ustedes se dan cuenta que hay ciertas legislaciones internas en cada casa, hay leyes, y eso lo hemos ministrado también antiguamente. Pero en este caso particular estamos hablando de leyes que son eternas, a las cuales nosotros conocemos que vendría siendo justamente la constitución de nuestra nación Israel. Ahora, hay ciertos parámetros que el Padre nos da y ciertos parámetros en los cuales nosotros tenemos que movernos. Y justamente Él sí extiende su misericordia y no hemos visto justo desamparado. Y conocemos muchos pasajes de la Escritura, muchas palabras que a nosotros nos llevan justamente a andar por el caminito sin abusar. Bien sabemos que no podemos pensar en que porque se nos ha dicho que el Padre es amor, nosotros vamos a abusar de ese amor, vamos a abusar de la rajem, de la misericordia, ¿no es cierto? Y haciendo cosas que no corresponden o cosas que son indebidas. Bueno, Mashiach, obviamente, en el tiempo que estuvo en medio nuestro, físicamente hablando, Él extendió su misericordia y mostró un montón, por decirlo de una manera bastante coloquial, pero una cantidad impresionante de amor, de tolerancia en algunas cosas y obviamente cuando ya tenía que empezar a disciplinar. ¿Y a quién disciplinaba? ¿A la gente que le estaba oyendo o a quienes eran sus discípulos? A quienes eran sus discípulos, ¿no es cierto? Porque hay cosas que no podían ser. Claramente, si Él estaba formando a los ministros del reino que empezarían a ser justamente la plataforma para que el día de mañana todos quienes hoy día hemos sido llamados al ministerio, todos hoy días que pertenecemos a los 5 sentidos del cuerpo de Mashiach, claramente caminemos conforme a la voluntad del Padre y podamos extender su reino en todo el planeta. Por supuesto, claramente que tenemos que tener una disciplina, y eso no implica solamente en el ámbito ministerial, sino que claramente como hijos. Ninguno de nosotros puede llegar a ser ministro si primeramente no ha sido formado como hijo. Al ser formado como hijo y el Padre ver la madurez, claramente va a hacer el segundo llamado. Sí, porque el primer llamado fue a Teshuvah, a arrepentimiento. El segundo llamado, cuando ve que ya sus hijos están maduros para poder recibir una responsabilidad, claramente viene el llamado a lo que nosotros conocemos ministerial. Y bueno, y aquí estamos, hoy día empezando a entender tantas cosas que han estado ocultas por siglos y que también ha estado oculto por causa de que la religión se ha encargado justamente de desviar nuestra mirada de la verdad y entretenernos con filosofías. Usted bien entiende a lo que me refiero. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el papá nos entrega justamente una dirección, un camino,
y existe una rebeldía. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las manifestaciones, cuáles son las sensaciones que una persona tiene cuando ha sido rebelde y viene disciplina? Piense un poco. Piense en su presente y en su pasado. ¿Cuántas veces su padre natural lo disciplinó y cuántas veces su padre espiritual lo ha disciplinado? Estamos hablando del padre, ¿no es cierto? Bueno, hay 3 manifestaciones que lamentablemente se viven y una de ellas claramente es la vergüenza. Lo segundo claramente puede ser el dolor o bien también la tristeza. Cualquiera de estas 3 circunstancias puede afectar y de hecho va a afectar y se va a manifestar frente a la disciplina. Yo quiero que por favor vayamos rápidamente a mirar un poco qué fue lo que pasó con Adán y con Eva. ¿Qué ocurrió en el corazón de ellos cuando ellos se rebelaron en contra del Padre y prevaricaron? Yo les voy a recordar, la palabra prevaricación implica pecar conscientemente. Eso implica, sé que esto no lo debo hacer y lo estoy haciendo igual. Sé que no debo de mentir y sigo haciendo. Sé que no debo engañar, lo sigo haciendo. Sé que no se debe manipular, se sigue haciendo. Y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, en una cantidad no menor de situaciones que nos rodean, amados. Todos los días, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con el vecino, en el comercio, con los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, la santificación personal, la kedushá, ¿está operando en nosotros? ¿Se está colocando por obra lo que está escrito? ¿Se está poniendo por obra lo que Mashiach nos entregó en su reforma? ¿Estamos haciendo caso, estamos siendo obedientes a perdonar 7 veces 7, a poner la otra mejilla, a pedir perdón, a tantas cosas que hemos sido educados por Él, claramente no por la religión, pero dentro del reino, Mashiach a nosotros nos subió, sí, la vara que nosotros conocíamos y entendíamos. La pregunta, ¿es difícil o es fácil poder acceder justamente a estos nuevos niveles de santidad y de kedushá? Y también de humildad. ¿Es difícil? ¿Sabe para quién va a ser difícil? Para la persona que es inmadura. O como dijo Rav Shaul, para la persona carnal. El carnal no puede pensar que va a llegar algún día en eso. ¿Por qué? Porque su carne, hay que entender la carne a dónde está pegada, al piso, a la tierra, ¿no es cierto? Sin embargo, la persona que es espiritual, o en este caso el alma, porque recuerde que el alma es la neutra y el alma puede acceder a la parte espiritual, o sea, decir, es un alma espiritual o el alma puede bajar al pecado, a la confusión, a las tinieblas, literalmente, eso implica un alma carnal. ¿Por qué Rav Shaul habla de carnales dentro de la congregación? Porque son personas que vienen recién saliendo del mundo, son neófitos, son recién nacidos, y resulta que en ese proceso de desconectar la carne desde la persona y conectar el ruach que viene del cielo a la persona es un proceso. Algunos literalmente es sumamente lento y esa carnalidad sigue estando vigente 1, 2, 7, 15 años. Amados, lo hemos visto, no le puedo decir que no porque es así. Y esa persona carnal lo más probable es que nunca ha sido disciplinada. Y es por eso que sigue siendo carnal, sigue siendo inmadura y cree porque sabe 4 o 5 versículos bíblicos, ya lo hizo y también lo hizo con su familia. Y no es así. Lo hemos visto cientos de veces. ¿Para qué hablo de ministros? Lamentablemente, que son una vergüenza, porque literalmente se cumple la palabra con ellos de que el nombre del Padre es es vituperado, es mal hablado el nombre del Padre por causa de la conducta de ellos. Entonces, ¿se da cuenta que esto no es cosa fácil caminar en el reino? Por supuesto que no. Por eso Mashiach dijo puerta angosta, y ya lo vimos. Lo vimos justamente en las clases anteriores, en las revisiones anteriores de la Reforma. Puerta y camino angosto. Y también dijo algo Mashiach, manada pequeña. Amados, la disciplina que viene por causa de la rebeldía, porque una persona que camina en obediencia puede tropezarse, por supuesto que sí, pero va a tener que llegar a disciplina, no, se corrige. Muchas veces es una corrección bastante liviana porque no es necesario llegar a más. Todos nosotros hemos pasado por disciplina y por corrección. Y usted se puede dar cuenta que las correcciones muchas veces no son como se puede pensar.
que con vara, como dice la Escritura. No, de repente, hijo, estoy hablando de papá con hijo, cuando yo era pequeño, ¿no es cierto?, y tenía a mi padre, esto no, que la mesa, instrucciones. ¿Para qué? Para andar ordenados, andar justamente siendo luz, no un desorden. Ahora, ¿qué ocurre? La disciplina por la rebeldía claramente va a traer estas tres manifestaciones en la persona que es disciplinada. La vergüenza, el dolor, la tristeza. ¿Cuál fue la sensación que vivió Adán con Eva cuando fueron reprendidos por el Padre a causa de transgresión de la Torá? Claramente, ninguna de estas no estuvo. Sintieron vergüenza, se cubrieron, ¿se acuerdan? Se cubrieron. La pregunta, cuando oficialmente fueron ellos echados de Edén, ¿cómo cree que se fueron? Con tristeza. ¿Cómo se fueron? Con dolor en el alma. Llorando quizás por cuántos días, por haber sido engañados, por haber permitido el engaño. Y resulta que a pesar de las lágrimas, a pesar de todo, nunca más volvieron a entrar a Edén para habitar ahí. Nunca más. Nunca más. De tener absolutamente todo, quedaron absolutamente sin nada. Eso es disciplina. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos tenido cuando somos papás, ¿no es cierto?, de quitarle un juguete o cancelar cualquier cosa, lo típico que nosotros vivíamos cuando éramos chicos, no hay postre. ¿Se fijan? Bueno, estamos viendo las proporciones a niveles naturales y las cosas a niveles espirituales, claramente. Pero miren lo que pasa, porque el corazón del Padre, el carácter del Padre claramente viene con misericordia, viene con amor porque nos ama y la corrección es por amor. Cuando no hay corrección, amado, ahí está sumamente delicada la situación. Cuando no nos corrige la Escritura, claramente quiere decir que hay algo que no anda bien en mí, o si el Padre no corrige al Hijo, la Escritura dice algo bien duro, por decirlo de alguna manera. Y claramente que nos llama la atención. No es que nos llame la atención en el sentido de que nos coloca así como incómodos. No, nos tiene que llamar la atención en el sentido de que sí, tenemos que tomar actitud. No hay que dejarse llevar por las corrientes que hoy día existen de la nueva era, a lo que viene siendo paz y amor, y que de los niños crezcan como quieran. No es así. Los niños crecen bajo leyes en sus casas. Y la casa del Padre, que es a nivel global, donde todos estamos reunidos debajo de sus alas, claramente es su Torá. Y hay reglas y tenemos cosas que cumplirlas, porque, amados, si no se cumplen, si no se viven, usted no espere irse en el día del shofar. Salmos 89, verso 28, dice así. Salmos 89, verso 28, dice así. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Verso 28. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi Torá, aquí está hablando de rey David, si dejaren sus hijos mi Torá y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, no le guarden reverencia, no le guarden respeto, es para que se pueda entender un poco lo que la palabra profanar, ¿ya? Y no guardaren mis misbot, los mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Aquí estamos hablando de rebeldía. ¿Se da cuenta? No es una cosa, no es un tropiezo. La rebeldía es agresiva, no viene hasta con cambio de cara, etcétera. Lo hemos vivido, ¿no es cierto? Todos nosotros, hasta cuando éramos pequeños, nosotros pasábamos a eso, y con azotes sus iniquidades. Vuelvo a leer. Si dejaren sus hijos mi Torá, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis misbot, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Eso qué quiere decir? Que el amor de él siempre va a estar ahí. Pero un padre claramente cuando hay una situación difícil a nivel de casa, claro que duele tener que castigar a los niños físicamente hablando. Por supuesto que duele. Porque uno no los quiere ver llorar, pero tampoco uno los quiere ver desordenados ni rebeldes.
Es lo mismo con el Padre con nosotros. Él no quiere que nos vayamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos rectamente. Y es por eso que el Padre sí sabía que el hombre natural no iba a ser capaz de caminar en Torah 100%, y es por eso que Él prometió que vendría el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para hacernos caminar en Torah y que nos fuese mucho más fácil, porque para poder caminar en Torah claramente tiene que haber un nuevo nacimiento. El Ruach que estuvo muerto por causa, o dormido, también se puede entender, por causa de la transgresión de Adán y Eva, tenía que volver a la vida, porque el Ruach vivo en la persona obviamente me lleva a entender las dimensiones invisibles, es decir, el mundo espiritual. Y es por eso que Mashiach dijo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar en el reino. Entonces, una cosa es ver el reino, que es una persona que su ruaj, su espíritu ha vuelto a la vida, pero otra cosa es entrar en el reino, y eso implica ser ministrado y enseñado y educado en Torah, que es el agua, que es su palabra, y claramente por consecuencia viene el nacimiento, o sea, no, sino que la investidura del Ruach HaKodesh, porque el nacer de nuevo ya implica el tema del Ruach, ¿no es cierto? Pero el agua es la Torah y el investimiento, la unción del Ruach HaKodesh, que fue lo que pasó en Shavuot, tiene que estar sobre la persona. Si ustedes se dan cuenta, no es ninguna casualidad y no es una cosa que, mire, coincidió, no, de ninguna manera. ¿Qué fue lo que hizo Mashiach durante los 3 años y medio para los discípulos? ¿Los instruyó en qué? En Torah. Es decir, nacieron del agua. ¿Y qué fue lo que pasó justamente en Shavuot? Vino el Ruach HaKodesh. Se cumple literalmente lo que él dijo en Juan 3:5, literal. Nacimiento del agua. El agua, ¿qué es lo que hace? Limpia los malos pensamientos, limpia mi forma de pensar, porque fuimos educados no solamente por la religión, fuimos educados por el mundo, fuimos educados por las tinieblas. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos desviamos absolutamente porque creímos que lo estábamos haciendo bien, y muchas veces la rebeldía misma nos llevó por caminos totalmente distorsionados, y las consecuencias que vimos en el pasado, cada uno de nosotros de ninguna manera nos llevó a un buen término. ¿Sí o no? Menospreciados, quizás, obviamente, insultados. ¿Para qué hablamos cuando se llegaba a la casa por cualquier circunstancia? Los retos, etcétera. ¿Por qué? Porque no caminamos conforme siquiera a la voluntad de nuestros padres naturales muchas veces. Cuánto más delicado y sensible es cuando no caminamos delante del Padre como Él quiere que nosotros caminemos. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Anda, ve delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa eso? Él estaba hablando como un padre. ¿Qué es lo que hacen los papás cuando tienen sus hijos chiquititos? ¿Acaso no van delante de él para que él, como papá, vaya viendo que el niño no se caiga? Curioso. Exactamente lo mismo que si hacemos en lo natural, el padre se lo estaba diciendo a Abraham. Ahora, ¿cuánto más a nosotros hoy día? Que sí, efectivamente sabemos y estamos conscientes que somos hijos de él. ¿Amén? Bien. Proverbios 23:12. Proverbios 23:12. Estas palabras son para el papá, para el padre natural, para los papás. De hecho, para mi padre, en su momento, es esta palabra, ¿no es cierto? Para los papás, dice así, Proverbios 23, verso 12. Aplica tu corazón a la enseñanza, le dice a los padres, y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, ya aquí no son niños, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Amado, para llegar a estos niveles de disciplina, es porque los niveles de rebeldía son altísimos. Entonces la pregunta, ¿en qué falló este papá con este muchacho? Que lo más probable no lo hizo en su tiempo, claramente, cuando era más pequeño. Porque resulta que ahora las circunstancias se están escapando de las manos. Tiene que llegar a castigarlo y la Escritura le dice, no te preocupes, azótalo, no va a morir. ¿Cómo es eso? ¿Qué nivel de violencia, qué nivel de rebeldía, diría yo? Porque siempre en el ámbito de natural, conforme a las leyes que se están escuchando hoy día de la ONU, que son leyes satánicas, todos son víctimas. Todos son víctimas. ¿Por qué? Porque lo que quiere justamente el enemigo es producir un caos a nivel global, amado, por si acaso. Porque esto es actual, sí. La falta de educación es actual a nivel de planeta. Y hay un ente satánico,
llamado ONU, que se encarga de que esas cosas se establezcan como leyes. Entonces resulta la pregunta la siguiente, ¿usted a quién va a obedecer? ¿A la ONU? Con todas esas infiltraciones de nueva era, etcétera, 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 ¿o usted va a caminar conforme a lo que está escrito en los cielos? Para quienes son sus hijos. Ahora, esto es solamente para quienes son hijos. Está claro que aquel que es hijo de la serpiente, que está dentro de la congregación, etcétera, esto no corre para ellos, por supuesto, porque jamás nunca lo van a llevar a cabo. Ellos se van a hacer y se van a asir justamente aquí a las leyes del mundo. Perfecto. Sabemos que eso va a ser así. Para nosotros no es ninguna novedad. Van a seguir siendo rebeldes, y les va a dar absolutamente lo mismo lo que la Escritura diga. No, porque ellos piensan, que ellos piensan, que ellos piensan. Bueno, ahí uno puede darse cuenta inmediatamente que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo, como lo acabo de explicar hace segundos atrás, claramente su ruaj ha vuelto a la vida y empieza a buscar lo del Padre. Amén. Vuelvo a repetir. Proverbios 23, verso 12, dice así. Aplica tu corazón a la enseñanza, le dice a los papás, y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho. Ya dijimos que la primera etapa, que era niñez, la hizo mal. Porque aquí estamos llegando a otro nivel de edad. Estamos hablando, ¿cuánto? 12, 14, 15, ya. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y escuchen muy bien esto, y librarás su alma del Sheol. Yo pregunto, ¿cuántos padres hoy se han arrepentido porque literalmente no tienen a sus hijos con ustedes o con ellos? ¿Por qué? Porque murieron en un accidente, drogado, en borrachera, con los amigos. Yo no creo que tenga que inventarle nada porque esto no es una invención, usted lo ha visto por noticias. Jóvenes, 18 de septiembre en Chile, jóvenes con exceso de alcohol, mueren en accidente, etcétera, etcétera, y suma y sigue Año Nuevo, Navidad, Halloween, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, y no solamente en las fiestas paganas, sino que también claramente a nivel diario. ¿Cómo cree usted que esos padres se toman su cabeza, lloran amargamente por semanas? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no lo corregí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tarde, amado. Tarde. Tarde. Muy tarde. Porque ni siquiera alcanzó a conocer a Mashiach. ¿Por qué? Porque usted fue negligente cuando tenía que haber sido efectivo, haber puesto disciplina. Amado, Mashiach dijo, en todo lo que Él nos enseñó, que va a llegar el momento en donde va a venir el lloro y el crujir de dientes. Amado, si usted no corrige, si el Padre a nosotros no nos corrige, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? ¿Qué va a pasar con nuestro camino? Pues nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, algunos dirán sí, pero algunos dicen que lo tienen, pero sus obras dicen otra cosa. ¿Vamos bien? Muy bien. Quiero leer solamente el 13 y el 14. No rehuses, le dice a los papás, corregir al muchacho. Ya vivimos, la primera parte no operó como corresponde. Porque si lo castigas con vara no morirá. Si lo castigas con vara, librarás su alma del Sheol. ¿Estamos claros? Segunda carta de Corintios, Rav Shaul, en el capítulo 7, habla algo que muchos de ustedes dirán, ay, nunca me había percatado de esto. Realmente nunca había visto, o sea, realmente nunca lo había entendido de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 8 en adelante, Rav Shaul dice así. Porque aunque los contristé con la carta, la primera carta que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Voy a leer tal cual y después vamos a ir a profundidad. Porque aunque los contristé con la carta, no me arrepiento, aunque entonces los lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo no porque fueron contristados, sino porque fueron contristados para Teshuvá. Porque habéis sido contristados según Elohim, para que de ninguna manera padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Elohim produce Teshuvá para salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse de esto. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo no sé si usted entendió lo que dijo Rav Shaul en este pasaje de esta segunda carta. Amplifiquémoslo un poquito. Vamos. Verso 8 de 2 de Corintios 7. Porque aunque los contristé con la carta,
ahora no me arrepiento, aunque entonces lo lamenté porque sentí que se me pasó la mano. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, los hizo ponerse tristes porque los llamé a terreno de forma brusca, si ustedes lo creen, o forma rígida, saquemos la palabra brusco, de forma rígida y dura, ahora me gozo, no porque fueron contristados de ninguna manera, sino porque fueron contristados, o sea, es decir, se llegaron a compungir en su corazón, pero ¿para qué? Para hacer arrepentimiento, para hacer teshuvá, porque habéis sido contristados según Elohim. Rav Shaul, cuando envía la primera carta a Corintios, donde trata el tema sexual en el capítulo 5, él fue absolutamente firme e intransigente. Tanto así que dice que aquel que se hace llamar hermano y está en fornicación y que todos lo saben, ni aún coman con él. Y hay otras características más de las cuales él produce, dice, no se acerquen a esas personas. La pregunta es la siguiente: cuando él estaba escribiendo esta carta y estaba justamente sus discípulos con él y uno de ellos lleva esta carta, ¿ustedes creen que no le habrán dicho, Pablo, quizás es un poco duro lo que estás diciendo? ¿Ustedes creen que él estaba molesto por lo que estaba escuchando como noticias, que estaban ocurriendo cosas aberrantes dentro de la congregación? Tanto así que dice que las cosas que ustedes hacen aquí adentro a niveles sexuales son totalmente reprochables. Ni siquiera afuera hacen estas cosas. ¿Y ustedes qué están haciendo ahora? Y el carácter de Pablo se enardece. Se enardece porque ve que todo lo que él había sembrado, algo estaba ocurriendo y había metido justamente la mano, ¿quién? El enemigo. Y estaba distorsionando y produciendo corrupción dentro de los que se hacen llamar santos. ¿Usted cree que a una persona que tiene una responsabilidad de una congregación y llega a escuchar ciertas cosas como esas, le va a dar absolutamente lo mismo? En la religión, por supuesto, usted bien lo sabe que es así. Le da absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no quiere que se le vaya a los hermanos. ¿Y usted entiende a qué me refiero? Bueno, en este caso particular, Rav Shaul enardeció de ira frente a lo que estaba escuchando. Y cuando escribe esa carta, la escribe tal cual como ustedes la han leído. Y es por eso que después que pasó todo y escribe la carta y se la pasa en mano al discípulo, obviamente todavía él, con la molestia, lo más probable es que conversaron en ese momento y dijo, pero Pablo, ¿estará bien? ¿Cómo que no va a estar bien? ¿No estás viendo lo que están haciendo? Ya, anda nomás, anda a dejar la carta. Rav Shaul, estoy imaginando lo que pudo haber pasado después de la noticia, después que entregó la carta y que el discípulo se fue con esta segunda carta. Perdón, esta segunda carta todavía no llega. Se fue con la carta y se quedó pensando, habré sido duro, se me habrá pasado la mano. Padre, es que no puede ser así. Él sintió lo más probable que quizás fue muy duro en su momento para corregir. Y es por eso que después, cuando pasa el tiempo, porque esta segunda carta no va a la semana siguiente ni el mes siguiente, va tiempo después, empieza a ver y a conocer, porque claramente vuelve, ¿no es cierto?, su discípulo con las noticias de lo que estaba ocurriendo y realmente estaban pasando cosas. Habían entrado en Teshuvá, se habían arrepentido, habían ordenado las cosas, estaban pasando cosas maravillosas en ese lugar. Entonces claramente el discípulo vuelve y le cuenta, Pablo, ¿sabes qué pasó? Esto. ¿Sabes que la carta funcionó? Y él, en su momento, después que se fue su discípulo con esa carta, él pensaba que se le había pasado la mano, que había sido duro. ¿Me está entendiendo un poco el contexto en el cual esto que estamos leyendo aquí se está escribiendo? Vuelvo a leerlo para que ahora ustedes lo vuelvan a entender con este gran angular que estamos colocando, ¿ya? Porque aunque los contristé con la carta, no me arrepiento, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque fueron contristados, no porque fueron apenados, no porque se sintieron incómodos, algunos quizás que dijeron contra mí, sino porque fueron contristados para hacer teshuvá, porque se arrepintieron, volvieron al camino, amados, porque habéis sido contristados según el Padre, según Elohim. Para que de ninguna manera padecieran por nuestra parte, es decir, ninguna manera ustedes tuvieran algún tipo de dolor que hubiera sido por un tema voluntario nuestro, porque nosotros nos equivocamos, no nos equivocamos. Hay un respaldo porque estamos viendo los frutos con ustedes. Porque la tristeza, que es según Elohim,
produce teshuvá para salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse de esto. Es decir, yo no tengo por qué arrepentirme cuando los corrijo de forma dura, porque viene de parte del Padre. Y el punto es cuando justamente uno tiene que aplicar disciplina. Ahora, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta que es muy distinto la tristeza del mundo por cualquier circunstancia a una tristeza que viene por parte del Padre? ¿Por qué? Porque es corrección. Yo no sé cuántos de ustedes a niveles espirituales han sido corregidos por el Padre y claramente les ha dolido el corazón. Yo lo he vivido, no una, muchas veces, tanto así que en un momento no me sentí para nada gozoso después de lo que el Ruach HaKodesh me dijo. En un momento yo acá cuando trabajaba en el campo vino una persona a entregarme justamente ofertas de productos, etcétera, etcétera, etcétera a nivel de campo. Y ese día estaba un día maravilloso, tranquilísimo, no tenía mucho más que hacer que atender a esa persona y esa persona sabía que también venía con su tiempo. Avanzó rápido. Empecé a ministrar, a evangelizar, a entregar la escritura, a presentar a Mashiach, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchos años atrás. Para mí fue una cátedra maravillosa. Dije yo, jamás, nunca había hecho y había dicho tantas cosas en forma tan extraordinaria. Me lo dije yo mismo. Esta persona se fue. Yo salgo del lugar donde estaba y sigo subiendo por el campo y voy dentro de uno de los caminos y el Ruach HaKodesh me dice así, que tu conocimiento no supera mi Ruach. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Que tu conocimiento no supera mi espíritu. ¿Sabes lo que entendí? Esa persona podría haber sido contristada y podría haber sido convertida, pero resulta que eso lo hago yo. Porque mi Ruach es el que trae arrepentimiento, no tu conocimiento. Eso es lo que leí cuando el Ruach me dijo que tu conocimiento no supere mi Ruach. ¿Sabe lo que significa? Que a uno el Padre diga no te pongas delante de mí porque no eres tú el que convierte, soy yo. Amado, la tristeza, la amargura que me llegó por haber yo sido tropiezo para que esa persona quizás se hubiese salvado y yo pensé que lo estaba haciendo pero de maravilla. ¿Se da cuenta cómo Él habla? ¿Se da cuenta cómo Él nos corrige? ¿Qué cree usted? De ahí en adelante, casi mejor ni hablaba porque ya tenía temor, tenía miedo de equivocarme nuevamente. Amado, cuando el Padre nos habla y nos corrige, es una sola vez. Después duele más. Si es que uno insiste en no hacer caso. Y duele mucho. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1. Leemos así. Rav Shaul otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Eterno, y las que hay por el Eterno han sido establecidas. Aquí está hablando claramente a niveles ministeriales, y usted puede leer el capítulo 12 y usted se va a dar cuenta que de eso está hablando acá. De modo que quien se opone a la autoridad, estamos hablando pastores, etcétera, a lo establecido por el Eterno resiste. Y los que los resisten acarrean condenación para sí mismos. Amado, esto no es juego, es sumamente delicado. Vuelvo a repetir, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el Eterno, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Yo creo que no hay que explicar esto, ¿no es cierto? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno entonces, y tendrás alabanza de ella, porque es siervo de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Sí, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, los ministros, no en vano lleva la espada, pues es siervo de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Yo no sé si usted había entendido este pasaje en Romanos 13.
Por eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué espada? ¿Qué espada? Revisemos nuevamente este pasaje. Verso número 4. Porque es siervo de Elohim para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es siervo de Elohim. ¿Usted recuerda la espada de dos filos? Sí, por algo lleva la palabra que es espada afilada. Y claramente cada persona que va a entrar en rebeldía en algún momento, claramente el pastor va a tener que colocar, no, no, no puede ser. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué dice acá? Pum, 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 pum. ¿Y va a ser avergonzada la persona? Por supuesto que sí. De hecho, si hay rebeldía dentro de la congregación, los pastores tienen la responsabilidad de esto traerlo al orden. Porque supuestamente somos la luz y la sal del mundo. Entonces, si usted quiere mantenerse en rebeldía, no es parte. No es parte. Vaya a su vida, haga lo que quiera. Acá adentro no. En la congregación no. En las congregaciones no. Porque los que somos ministros del reino no podemos tolerar ningún tipo de rebeldía. Porque a nosotros se nos va a pasar la cuenta celestial. A nosotros se nos va a decir, ¿por qué no corregiste? ¿No viste lo que le pasó después al hijo de él por causa de su padre que no fue corregido? Amado, esto es más serio de lo que uno se imagina. Pero la religión ha hecho un trabajo tan impresionante durante todos estos siglos que da lo mismo. No, si no importa. Dios es amor, porque así es como lo dicen, yo usted lo ha escuchado. Pero Él es fuego consumidor y es celoso y es juez. Y es juez justo. Entonces, cuando vemos que no hay temor del Padre, aquí hay varias cosas que pueden estar operando en la persona. ¿Está siendo influenciado por espíritus inmundos? ¿Correcto? ¿O esa persona nunca ha nacido de nuevo? Así de simple. Usted vea. Ahora, vamos a ver acá cómo el Padre, a pesar de las circunstancias, sabiendo también quiénes son suyos y sabiendo también quiénes no son suyos, es decir, sabiendo Él quiénes son hijos de la serpiente, aún así extiende misericordia. Pero Él bien sabe que ellos no la van a tomar. Pero nunca nadie va a poder decir de parte de acá, en la tierra, es decir, Él nunca me dio la oportunidad que yo me arrepintiera. Vamos a irnos a Bereshit, a Génesis capítulo 4, verso 9. Génesis capítulo 4, verso 9. Dice así: y Yahweh dijo a Caín, ¿le suena este pasaje? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo guardián de mi hermano? Se podrá ver la arrogancia con que le habla al creador del universo. Si los hijos de la serpiente tienen esta arrogancia con el creador del universo, ¿qué queda para nosotros, amados ministros? ¿Qué queda para nosotros? ¿Ah? Ya, avanzamos. Yo soy guarda de mi hermano, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a darte su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Miren la respuesta de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Acá me equivoqué, disculpe, vuelvo a repetir. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Dónde está el arrepentimiento? Pregunto yo. ¿Dónde está la teshuvá? El padre le dijo, va a pasarte estas cosas, y él dijo, bueno, me van a pasar estas cosas nomás. Y qué pena por mí. Yo no sé si usted está escuchando, está leyendo exactamente lo mismo que yo. Yo en ningún momento veo a Caín cayendo de rodillas, derramando sus lágrimas, diciendo, perdón, me equivoqué, maté a mi hermano. Nada. A los hijos de la serpiente les da absolutamente lo mismo cuando se les disciplina. Y aquí estamos hablando de algo peor, porque no se nos disciplina, esto es un castigo. Les da absolutamente lo mismo. ¿Sabe por qué les da lo mismo? Porque son fríos, como una serpiente. Entonces usted podrá entender
de que obviamente van a haber muchas personas que por mucho que usted les hable con amor, y qué sé yo, o inclusive en algún momento un poquito firme, para que justamente como que entren y centren, no, su arrogancia, su altivez, no, imposible, es imposible. Por eso le digo, caben dos posibilidades. Las personas están influenciadas espiritualmente por las tinieblas o literalmente no han nacido de nuevo, o aquí entramos a una tercera variante que vendría siendo que son literalmente hijos de la serpiente. Sí, pero no hacen. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 4. Pablo, claramente escribiendo esta carta a las comunidades israelitas, dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adón, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces usted se puede dar cuenta que aquellos que reciben la disciplina, el Padre los toma por hijo. Ahora nosotros, humanamente, no podemos decir este no es. Uno puede discernir, puede comentar, no, aquí no. Uno lo percibe, pero uno no puede dar a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque obviamente estamos llamados a tener misericordia, estamos llamados a amar, pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Y es por lo mismo que uno como ministro tiene que guardar justamente todas las cosas que están dentro de nuestra responsabilidad. Amados pastores, corrijan. Amados pastores, corrijan. Porque a usted se le va a pasar la cuenta, no al vecino, a usted. Si usted no corrige la congregación, usted no corrige a los padres y así sucesivamente hasta llegar a los niños para que todo ande como corresponde, conforme a la voluntad del Padre, por supuesto que usted va a tener graves problemas y a usted, se lo digo, le van a pasar la cuenta. Tome autoridad, no tenga miedo que se vaya la gente. No, porque los que son y los que no son nomás. Así de simple. Y le digo una cosa, ¿sabe lo que va a ocurrir? Muchos de ellos van a ser sanados. ¿Sabe por qué? Porque si lo ven actuar a usted con firmeza, y algunos lo tenían puesto en un pedestal allá arriba, y estaban entrando a la idolatría, amado, por favor, eso es lo que pasa. Muchas veces ven a una persona que puede tener una unción hermosa y resulta que esa unción, la persona que recibe esa información ungida, empieza a activarse, a soltarse la idolatría. Y el padre, ¿qué es lo que hace? Coloca ciertas circunstancias para que el corazón de ese hijo que él tiene ahí, que no quiere que se le desvíe su corazón hacia la idolatría para con el pastor o con quien sea, produce algo, ¿para qué? Para que su corazón de alguna forma se desmotive o de alguna manera también sienta desconfianza, como sea, cualquier circunstancia. La idea es que el corazón de él no vaya a torcerse hacia la idolatría, sino que vuelva al centro. ¿Para qué? Para que lo busque a él, al Padre, no al hombre. El hombre que pone sus ojos en el hombre y lo admira, ya está cayendo en idolatría. Y eso es pecado. Entonces, ¿acaso dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre? Mi confianza está puesta en el Padre. Ministros que están alrededor de nosotros y que son kadosh, son santos, y que uno ve que efectivamente su vida está conforme a la Escritura, y que más encima sus palabras y toda su conducta es claramente conforme a lo que está escrito, obviamente yo puedo confiar, pero ojo, amado, no admirar. Usted debe confiar, por supuesto que sí, porque para eso están los ministros. ¿Para qué? Para establecer un vínculo entre el cielo y la tierra. Si no, entonces mejor no hacemos nada, cada uno se va para su casa y el Padre verá. No es así. Hay un establecimiento para poder establecer el reino a nivel humano. Y así debe ser. Hay un orden. Dentro de los llamados ministeriales, los ministros son llamados por la corona, es decir, por el rey. Tal cual como ocurre en la tierra cuando el presidente llama a sus ministros para poder justamente armar su gabinete. No es distinto, es exactamente igual. Entonces, bueno, los ministros que son de reino claramente tienen que caminar en Kedushá, tienen que andar en justicia y sí tienen que tener autoridad para poder corregir el pecado. ¿Amén? Bien. Vuelvo nuevamente al verso número 5. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina, no menosprecies la disciplina del Adón, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Amado, ya lo vimos en el pasado, en los pasajes que vimos del Tanaj, de Proverbios y Salmos, nada distinto. Rav Shaul está aplicando todo lo que está en la Escritura, nada más que eso. Ahora, quiero llevarlos, ¿se acuerdan ustedes cuando Mashiach, en un momento, una persona le dice, mira, tengo a mi hijo que es lunático, tus discípulos no lo pudieron echar. Y el rey se enoja. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos ahí. Mateo capítulo 17, verso 14. Y aquí van a entender un poco qué es lo que estamos viendo. Mateo capítulo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Adón, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a sus talmidim, pero no le han podido sanar. Mashiach responde, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os lo de soportar? Tráiganmelo acá. Miren la conducta, miren la forma en que Mashiach responde a ese padre que está afligido, porque lo que estaba viendo son a sus discípulos. Los discípulos lo estaban dejando en vergüenza a él, o me equivoco. Tus discípulos no fueron capaces de echar fuera el demonio. ¿Y qué fue lo que dijo Mashiach? Generación incrédula. De ahí vamos a profundizar en eso. Verso 18. Y reprendió Mashiach al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los talmidim, ya a Yeshua, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le respondió, por vuestra poca emuná, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que el que si tuviere emuná como un grano de mostaza y dieres a este monte, dijeres a este monte, ¿no es cierto? Pásate de aquí a allá, se pasará. Y nada le será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, ahí entramos en otro tema, pero quiero cerrar este pasaje, no lo quiero cortar ahí. Se pueden dar cuenta que dice acá por vuestra poca fe, por vuestra poca emuná. ¿Y qué fue lo que dijo anteriormente? Oh generación incrédula. Amado, muchas veces nosotros tenemos que poner por obra nuestra emuná. ¿O acaso Santiago qué fue lo que dijo? Muéstrame tu fe por tus obras. Si decimos que estamos caminando a la voluntad del Padre, decimos que se note, que se note. Porque yo no puedo estar diciendo, no, sí, amén, amén, y no pasa absolutamente nada. O sea, nadie lo ve. No, si estamos en esto. ¿Y desde cuándo? Que están hace 2 segundos, porque hace una semana que estamos conversando y no veo nada. Y hace un mes que conversamos y no veo nada. Hace un año que me estás diciendo lo mismo y no veo nada. Entonces, usted puede dar cuenta que esto no es... Somos libros abiertos. Tenemos que estar ahí expuestos, ¿no es cierto?, para que nadie diga nada de nosotros. ¿Por qué? Porque claramente, y no estoy hablando de los ministros, amados, hijos, los que se hacen llamar hijos. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de conducta, disciplina que el Padre en los secretos a nosotros ha dado, tenemos que mostrarlo a la luz. ¿O acaso no dice claramente para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Buenas obras. Caminar en Kedushá, caminar en Shalom, por supuesto, caminar justamente en justicia, caminar en Torah. Ahora, ya vimos este pasaje y ya quiero volver nuevamente a lo que Rav Shaul estaba mostrando en Hebreos 12. Quiero que volvamos al verso 7 y aquí vamos a seguir andando para ir terminando este tiempo. Si soportáis la disciplina, Elohim os tratará como a hijos. Vuelvo a repetir, si soportan la disciplina. Algunos no la soportan, ya lo vimos, ¿ya? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se le deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, todos han sido disciplinados, entonces son bastardos y no hijos. Vuelvo a leer. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Todos hemos sido disciplinados, pero el que no recibe disciplina no es hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho más y mucho mejor al Padre de los Rujot y viviremos, al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, de su kedushá. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Qué conversábamos al principio? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, amado, es por amor. Así de simple. Si usted ama a sus hijos, disciplínelos. Como el Padre nos disciplina a nosotros por amor. ¿Para qué? Para que nuestra alma no se vaya al Seol. Ahora, aquí quiero mostrar un pasaje con respecto a David. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué fue lo que pasó con Betsabé? Bueno, yo aquí les voy a dar una reflexión y luego vamos a entrar a ese pasaje. Si usted quiere buscarla mientras tanto en 2 de Samuel. La velocidad del arrepentimiento o de la teshuvá reduce la legalidad de las tinieblas sobre la persona, porque la cobertura del Padre se aparta cuando hay pecado. Vuelvo a repetir. La velocidad de la teshuvá reduce la legalidad de las tinieblas sobre la persona, porque la cobertura del Padre se aparta cuando hay pecado. Cuando la persona peca, el Padre, o sea, en el fondo no el Padre, sino que la persona se sale de la cobertura, se sale de su amor y le pregunta, ¿queda expuesto o no queda expuesto a las tinieblas? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo Pedro? Satanás anda como león rugiente, ¿no es cierto? Viendo a quién devorar. Entonces, vemos que si la persona se sale del redil y queda sola, que es lo que pasa justamente cuando va la manada, ¿no es cierto?, de las ovejitas, y el león que va atrás para cazar y comerse una oveja, ¿qué es lo que hace? Se queda atrás, él se queda atrás, se queda atrás, se queda atrás, deja que la manada siga avanzando, y él va a ver cuál es la más débil, que es la que se va a cansar. La que se cansó no va a llevar el ritmo de la manada, sino que va a empezar a quedarse atrás, se va a quedar empezar atrás, se quedó, y pregúnteme qué hace el león, avanza, mientras el otro se rechaza, hasta que finalmente queda separado de la manada y él es capaz de poder comerlo. Eso es lo que ocurre, por eso Pedro lo dijo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ahora, usted se puede dar cuenta, las tinieblas tienen legalidad cuando la persona comete pecado, por supuesto que sí. Pero el punto es lo siguiente, mientras más rápido usted haga teshuvá, mientras más rápido usted se arrepienta, menos tiempo le va a dar a las tinieblas para que pueda actuar en su contra. ¿Amén? Vamos a la escritura. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 11 en adelante, dice así. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Está hablando Natán a David. Porque tú lo hiciste en secreto. Ustedes conocen la historia que David mandó a matar al esposo, Urías, el esposo de Betsabé, para quedarse con ella, ¿no es cierto? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, lo va a avergonzar sí o sí. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, en ese mismo instante, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Amado, yo no sé si ustedes saben de que para cuando Natán llegó acá ya habían pasado 2 días, 5 días, una semana, meses. De hecho, había un niño de por medio y que finalmente muere. ¿Se acuerdan? ¿Eso qué quiere decir? Más de un año. Y David no se había dado cuenta que había pecado. El nivel de tinieblas que él tenía por causa de la iniquidad, de la lascivia que traía por si miramos para atrás, ¿no es cierto? Sus antecesores, recuerden que está en la línea genealógica Rahab, la prostituta. Y es por eso que vamos más adelante lo que pasa durante el gobierno de Salomón. Eso ya lo ministramos. Entonces, usted se puede dar cuenta acá que David ahí recién se da cuenta
recién entra en conciencia de que lo que había hecho era malo. Pero fíjese la condición de David en ese instante, cuando recibe, entre comillas, la revelación o el entendimiento de lo que estaba pasando, dice, pequé contra el Eterno, pequé contra el Padre. Y en ese instante, sobre la misma, estaba terminando de hablar David cuando Natán en ese mismo instante le dice, también el Eterno ha remitido tu pecado y no vas a morir. ¿Eso qué quiere decir? Que venía una orden de muerte, venía justamente el espíritu de muerte sobre David. ¿Usted había entendido eso? Había una orden de muerte en contra de la vida del rey de Israel, David, a quien todos admiramos claramente. Quizás lo voy a corregir, porque yo mismo dije que no había que admirar al hombre, pero obviamente se entiende lo que quiero decir, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjese una cosa, había una orden de muerte en contra de la vida de David por causa de lo que él había hecho. ¿Usted no recuerda lo que dijo Rav Shaul? Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Y qué fue lo que le dijo Mashiach cuando Pedro le corta la oreja al siervo del Cohen Gadol? El que a espada mata, a espada muere. Amado, usted se puede dar cuenta que la reacción que tiene David al tener conciencia que había pecado fue instantánea. Instantánea. ¿Por qué? Él no se había dado cuenta. Por eso el papá había tenido Rahem, había nacido el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que, ¿cómo cree usted que estaba en las tinieblas? Mira David, mira lo que hizo. Y mató a Urías. Usted se puede dar cuenta el escándalo que lo podríamos mirar de alguna forma que había en los cielos, como el diablo estaba acusando a David por causa de lo que había hecho. Y el padre viendo el tiempo de cómo enviar a Natán y el enemigo ahí dale acusando a David. Él mismo no se podía contradecir, pero él había sostenido ahí el espíritu de muerte que venía sobre David por causa de lo que había hecho. Y por eso cuando él, muy bien, vamos a mandar a Natán para ver qué es lo que pasa con el corazón de David. Y conocemos la historia, estamos leyéndola, le dice inmediatamente, pequé. Su actitud de Teshuvá fue instantánea. En ese mismo instante se le repitió el pecado, que él dice claramente, una cosa, se te ha remitido tu pecado, no vas a morir. ¿Usted cree que David, que iba a morir? Sí. David, ¿quién murió? El niño. ¿Se acuerda? Ya. Aquí se da cuenta usted. Amado, cuando el padre llama la atención a los ministros, no es poca cosa. ¿Cómo cree usted que se sintió David? Después cuando entendió, había decretos de muerte sobre mi vida. Y claro, ¿dónde cayó ese decreto de muerte? Sobre su hijo. Mientras antes haya Teshuvá, más rápido se restaura la cobertura del padre. Es decir, inmediatamente la persona entra nuevamente debajo de sus alas. El enemigo no alcanza, en este caso sí alcanzó porque ya venía meses, estamos hablando que el niño nació, ¿cuánto es el embarazo? 9 meses, etcétera, etcétera. Ya, entonces, claramente había pasado mucho tiempo, pero hoy día, veamos los tiempos actuales, frente a nuestras circunstancias y situaciones personales, familiares, trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Claro, el enemigo no va a alcanzar a ir a acusarnos delante del trono. Ahora, yo no sé si usted sabe que esto está registrado en la Escritura. Sí, Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Mire lo que dice acá. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el malhut de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. ¿Se da cuenta? ¿Recuerda un poco usted el pasaje de Job? Cuando el padre reunió a los malajim y apareció él, había una reunión de estado, por decirlo de alguna manera, y apareció él. Pero claro, el padre, él subió y dijo, y después volvió a subir otra vez, ¿se acuerda? O sea, bueno, acá estamos viendo exactamente lo mismo. Por acá es el acusador. ¿No son tus hijos? ¿No son tus hijos? ¿No son tus hijos? ¿No es tu hija? ¿No es tu hija? No. Amado, le digo, en la medida que nosotros mantengamos nuestra vida en santidad, la idea es que nuestros nombres en los cielos por boca del enemigo no resuene. No, que no resuene. Que el papá no sea avergonzado por causa nuestra, por nuestra rebeldía, nuestra arrogancia, nuestra altivez. Amado, ¿tiempo de hacer teshuvá? Por supuesto que sí.
Estamos en un tiempo profético y usted bien lo sabe, la fiesta de Shavuot de hace 2000 años atrás aproximadamente. Pedro dijo claramente, Esquifas, que vendría justamente un tiempo de la restauración de todas las cosas. Bueno, hay que restaurar todo, familia, todo, amado, todo, nuestra relación con el Padre, etcétera, etcétera. ¿Quiere ver señales, milagros y prodigios? Santifíquese. Sin santidad no hay autoridad, y si no hay autoridad no hay poder. Amén. Ahora, cuando una persona pide perdón en forma inmediatamente, ¿qué es lo que se ve? Se ve el corazón. Se ve el corazón. Yo quiero llevarlos aquí rapidito, estoy por terminar. Quiero llevarlos acá a Mateo capítulo 18 y mira lo siguiente. ¿Cuál es el corazón que el Padre busca? Ustedes me dirán así como el corazón de David. Sí, amén. Como el corazón de David, pero vamos a ir viendo quizás cómo era el corazón de David. Porque aquí Mashiach nos da una señal absoluta con respecto a este tema. Mateo 18, verso 2 en adelante. Y llamando a Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el Malhut Hashamayim. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el Malhut Hashamayim. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es lo que está buscando el Padre de nosotros? Un corazón sencillo, humilde. Miren, yo tuve una situación hace un tiempo atrás, de un niño se me acercó que había estado acá en la casa, ¿cierto? Y en un momento algo pasó y se me acercó y me dice, quiero que me perdone. Yo ni idea, pues yo estaba en otra cosa en ese momento. Y yo me decía, ¿te perdone de qué? Porque claramente sabía, por los papás que estaban con nosotros en su época, ¿no es cierto?, que habían cosas que obviamente no se pueden hacer. Y él consideró en su corazón, a la edad que tenía, que era chiquitito, de que no había sido obediente. Pero resulta que ningún adulto vino con él, trayéndolo y dígale al tío, tal. No fue así. Vino solo. Y llegó y se me acercó y me dice, quiero que me perdone, tío, porque no me he portado bien. Yo realmente me quedé sorprendido. Y claramente, la Escritura no miente. Hay que tener un corazón de niño. Y eso es lo que el Padre busca de nosotros. Un corazón como un niño. Muéstrame tus obras con tu fe, porque la fe sin obras es muerta. Shabbat Shalom.